Bien, ya estamos aquí con los ejemplos y en esta parte aprenderemos a usar las fórmulas vistas en la clase anterior. Para ello, el primer ejemplo nos dice que se observa que el piñón tiene 25 dientes y se fabricó con un módulo número 4. ¿Qué medida tiene el diámetro primitivo de dicho piñón? ¿Qué altura posee el diente? Bien, la pregunta nos dice que se desea conocer el diámetro primitivo y de las fórmulas vistas anteriormente, el diámetro se calcula con la fórmula d igual a m por z, donde ya sabemos que d es igual al diámetro primitivo, z es el número de dientes y m es el módulo definida en unidades métricas. En este caso, sus subunidades, los milímetros. Entonces, necesitamos conocer cuánto vale el módulo y cuánto vale el número de dientes. Sin embargo, estos ya nos los están dando como datos, donde el módulo es igual a 4 y el número de dientes es igual a 25. Reemplazamos en la fórmula, operamos, obteniendo un diámetro primitivo igual a 100 milímetros y estaría representado por la geometría de color rojo. Por otro lado, también se está pidiendo la altura del diente. Y la altura se calcula con la siguiente fórmula. La altura es igual al adendum más el dedendum. Entonces necesitamos saber cuánto vale el adendum y cuánto vale el dedendum. Y por fórmula sabemos que el dedendum es igual a 1.25 veces el módulo y el adendum es igual al módulo. Del dato sabemos que el módulo es igual a 4, simplemente quedaría reemplazar en la fórmula y operar, obteniendo una altura de diente igual a 9 milímetros, y estaría representado con la flecha de color amarillo. Ejemplo número 2. ¿Qué módulo será el adecuado para que el engranaje tenga un diámetro primitivo de 61.5 milímetros si el número de dientes es 41? Calcule el radio de entalle. Bien, aquí la pregunta nos dice que se desea conocer el módulo y de las fórmulas vistas anteriormente, el módulo se encuentra en la fórmula del diámetro primitivo, d igual a m por z. Despejando m, obtenemos que el módulo es igual al diámetro primitivo entre el número de dientes. Y del dato sabemos que el diámetro primitivo es igual a 61.5 y el número de dientes es igual a 41. Simplemente reemplazamos y operamos y obtenemos una medida de 1.5, siendo el módulo adecuado que se ha pedido. Por otro lado, también se está pidiendo el radio de entalle. De las fórmulas, el radio de entalle es igual al paso circular entre 12. Y el paso circular es igual a pi por el módulo. El módulo obtenido fue de 1.5, entonces reemplazamos, operamos y obtenemos un paso circular de 4.712. Esto reemplazamos en la fórmula del radio de entalle, operamos y obtenemos un radio de entalle de 0.393 milímetros. Ejemplo número 3. Se requiere mecanizar un engranaje con un módulo 1.5 y diámetro primitivo de 67.5 milímetros. ¿Cuántos dientes tendrá el engranaje? Ángulo de presión 20 grados. Bien, aquí la pregunta nos dice que se desea conocer el número de dientes y de las fórmulas vistas anteriormente, el número de dientes se encuentra en la fórmula del diámetro primitivo, d igual a m por z. Despejando z, obtenemos que el número de dientes es igual al diámetro primitivo entre el módulo. Y del dato sabemos que el diámetro primitivo es igual a 67.5 y el módulo es igual a 1.5. Simplemente reemplazamos y operamos y obtenemos que z es igual a 45, siendo el número de dientes que tendrá el engranaje. Bien, hasta aquí estamos conociendo las características de los engranajes en base a la norma y sistema que hemos elegido. Ahora, habiendo aprendido cómo usar estas fórmulas, en la siguiente parte aprenderemos a calcular los datos necesarios para realizar un dibujo de engranajes cilíndricos de dientes rectos. Comenten, suscríbanse, denle like si les gustó. Nos vemos en la siguiente parte.